Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar esta lección de prácticas queriéndote explicar algunos patrones de vela, el significado que tienen y especialmente la información psicológica que nos está dejando. Porque muy aparte de que yo te pueda dejar los patrones de vela para que, digamos, tú los memorices y automáticamente en ciertos lugares que tú los veas, entres en inversión, tal cual como yo te estoy diciendo, yo creo que está bien que entiendas la carga psicológica que tienen ciertos patrones de vela, porque entendiendo la carga psicológica que tiene y la información que nos arroja esas velas o ese conjunto de patrón de vela, pues la verdad es que nos permite, lo primero, tener una posición estratégica más ventajosa, o por el contrario, cuando decidamos tomar una inversión, va a ser todavía más segura, va a ser todavía más segura. Entonces, vamos a hablar de los patrones que para mí tienen un alto contenido, digamos, de información y especialmente de psicología del mercado. Vamos a hablar de los patrones de martillo y envolvente. Te los voy a dibujar para que los memorices. Muy bien, este patrón de acá es una vela martillo. Esta vela martillo no en cualquier lugar significa lo mismo, pero especialmente esta vela martillo tiene mayor importancia cuando se encuentran en los suelos importantes, en zonas de resistencia muy importantes. Ahí es donde adquiere todavía mayor importancia. Mayor importancia tendrá cuanto mayor sea el pabilo que tenga y menor sea la cabeza del martillo. Todavía será más importante. ¿Y por qué es más importante? Pues mira, porque esta vela, imagínate que aquí hay una tendencia bajista. ¿Sí? Hay una tendencia bajista. Llega el precio hasta este punto de aquí, esta vela de acá, esta vela de aquí, anteriormente había llegado hasta acá. ¿Sí? Había llegado hasta acá. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué si esta vela que me ha cerrado aquí, antes ha llegado acá, qué es lo que ha hecho que automáticamente el cuerpo que llegaba hasta aquí, automáticamente haya cerrado acá? Esa es una buena pregunta. Porque en cuanto te haces este tipo de preguntas, ¿no? Automáticamente es fácil que te contestes. Y te lo voy a explicar. Todo lo que antes era un movimiento descendente, que tenía el poder los bajistas, o sea, los vendedores, la oferta, el precio ha llegado hasta cierto nivel. Imagínate que aquí había un soporte, ¿sí? Soporte 1. Y que este soporte ya tenía, digamos, ya cierta importancia atrás. Imagínatelo, ¿ya? Entonces, esta vela, como te digo, que había llegado el cuerpo hasta acá, ha sido rechazado. ¿Por qué ha sido rechazado? Pues muy sencillo. Porque acá ha bajado el precio, tenían el poder, lo tenían los vendedores, pero acá, de repente, han empezado a aparecer compras, que han superado a la oferta. Cuando la demanda supera a la oferta en un punto determinado, al final, pues el control que lo tenían los vendedores automáticamente pasa a los compradores, ¿sí? Y empiezan compras. Si aquí hay pocas ventas, ¿sí? Pocas ventas y hay más ventas, pues automáticamente el precio sube. Por eso esta vela baja hasta aquí y cuando baja aparecen muchas órdenes de compra. Y cuando aparecen muchas más órdenes de compra que no de venta, automáticamente el precio sube. Es por eso que este cuerpecito de acá había llegado acá y cuando aparecen las compras, este cuerpo se retrae, va subiendo, hasta que al final cierra ahí. Y esto tiene una importancia psicológica tremenda. Si sabes entender esto y buscas o encuentras este patrón en un punto determinado, pues la verdad es que vas a tener una posición de compra muy ventajosa. O si no haces una compra en este punto de acá, porque es muy agresiva, o por el contrario, la dimensión de la vela es muy grande y tu gestión monetaria no te lo permite, lo que sí que podrías hacer es que cuando el precio me sube y luego me retrocede, y aquí ya puedes poner tu orden de compra. Pero ya esa orden de compra está avalada por una seguridad, la seguridad de esta vela de acá. Esta vela de aquí ya te está indicando que aquí se ha acabado la fiesta
de los vendedores y que automáticamente los compradores son los que tienen el poder. Entonces, cuando tú tomes esta decisión aquí de entrar en compra, estará más avalada y estarás más tranquilo y más seguro porque esta vela de aquí ha sido rechazada de las ventas y automáticamente han empezado las compras, ¿sí? Entonces, si a esta vela va unida a una gran carga de volumen, ¿sí? En esta vela, respecto al promedio anterior, significa que esta carga de volumen unido a esta vela, aquí hay volumen de compra, o sea, estos son compras, no son ventas, ¿eh? Recuerda que el volumen alto al final de un movimiento, son compras, son volumen de parada o volumen de frenada. Si te encuentras, recuerda, volumen grande en promedio mayor, automáticamente, y ves esta vela, y tienes aquí un gran pabilo con un cuerpo pequeñito, eso significa que hay presión compradora y los vendedores ya se han salido del mercado, ¿correcto? Entonces, cuando tú veas esta posición, si esta vela no te permite el poder entrar agresivo aquí, ¿sí? Que sería sistema agresivo contra tendencia, porque obviamente la tendencia está bajando, y aquí tú no tienes todavía confirmación de que haya un cambio de tendencia y estás entrando acá, Todo esto, recuerda que si tu gestión monetaria te permite poder establecer que desde aquí hasta acá te puedas asumir ese riesgo. Si tu gestión monetaria no te lo permite, te esperas a la siguiente oportunidad. Y eso es lo que significa esta vela con semejante pabilo. ¿Has comprendido? Ahora te quiero explicar el siguiente patrón de vela. El siguiente patrón de vela, que complementa a este y todavía te daría mayor seguridad, sería una vela envolvente. Una vela envolvente que podría llegar a cerrar hasta acá, ¿sí? Puede llegar a cerrar hasta acá. Y esta es de color verde. Esta me da igual de qué color sea, puede ser roja o puede ser verde, me da exactamente igual. Lo importante de esta vela es el pabilo. El pabilo, la información de dónde se encuentra y especialmente el volumen. El volumen nos va a dar una información bastante fiable, Entonces, esta vela de acá, quiero que la veas, había cerrado, esta vela había abierto aquí y ha cerrado acá, ¿cierto? Pero por el contrario, esta vela de aquí, verde, ha abierto aquí y me ha cerrado acá, ¿sí? Aquí te voy a poner la C y aquí te voy a poner la A, para que lo veas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues mira, resulta que de nuevo hay presión vendedora al principio, por eso la vela ha llegado hasta aquí, ¿sí? Y automáticamente empiezan a aparecer compras, cuerpo, y ha cerrado así. Este patrón de vela envolvente funciona también extremadamente bien, funciona muy bien, y encima, si también va unida a una carga de volumen alto, pues todavía esta entrada martillo más vela envolvente, pues esto es una compra. Si esta dimensión de esta vela no te lo permite, lo que puedes hacer es esperarte a que haya un retroceso para entrar en compra en sistema conservador. De esa manera sí que podrías hacerlo, Entonces, pero estarías más tranquilo porque te avala todo este patrón, martillo más vela envolvente de color verde. Y aquí, si va acompañada de volumen, pues tanto que mejor. Entonces, estas dos velas funcionan extremadamente bien y recuerda que no en todos los lugares funcionan igual, pero si te las encuentras estas en cualquier digamos, nivel de soporte del 38,2%, del 50%, del 61,8%, esto actúa maravillosamente bien y tienes dos patrones de confirmación de cambio y encima, si te deja aquí un doble suelo, o sea, ya tienes un montón de información, una estructura de dos o tres terminada, soporte importante, o si no hay un soporte importante, te deja este patrón de vela, carga de volumen, ¿sí? Y automáticamente te sale una vela envolvente con carga de volumen y automáticamente el precio se va hacia arriba, se va hacia arriba. Entonces, esto es el significado que tienen las velas, especialmente los pabilos y especialmente las velas, las velas.
el siguiente ejemplo que quiero que veas es que cuando tenemos todavía un movimiento bajista, ¿sí? El precio desciende y automáticamente acá, ¿sí? En la última vela, me sale una vela envolvente. Esta era roja, roja, roja y roja. Y esta es verde. Y esta vela, imagínate, encima, esta vela, que ha abierto acá y me ha cerrado acá, ha engullido a dos velas. Recuerda que la norma, para poder determinar si una vela es envolvente, tiene que engullir o envolver a la anterior al menos un 60% del cuerpo. Si la engulle al 100%, maravilloso. Y si todavía no es más grande y me come el 50% o el 60% de la segunda vela anterior, todavía tiene más fuerza. Y encima, si te deja un pabilo así, esta vela de cuerpo así y pabilo así, tiene una potencia brutal. Si esto te lo encuentras, y acompañado, obviamente, por una carga de volumen, pues también significativa, pues esto significa, de nuevo, que aquí el precio se ha comido el movimiento de dos velas con un gran cuerpo de color verde y encima un pabilo así. Entonces, todo el movimiento y toda la presión vendedora, ¿sí?, ha sido barrida por completo por las compras, ¿sí? Todo esto que eran ventas, ¿sí? Ventas, automáticamente aquí empiezan a aparecer compras, y el precio sube. ¿Por qué? Porque la presión compradora ha sido superior a la vendedora. Por eso es que pasan ese tipo de cosas, y por eso es que esta vela que te había cerrado aquí, ¿sí?, abre de nuevo acá y automáticamente me cierra en este punto de acá. Y como verás, pues bueno, pues si el 50% de esta vela estaría por aquí, el 60% por acá, y obviamente esta vela engulle a dos velas. Entonces esto tiene una potencia compradora muy fuerte. Y es por eso que este cuerpo se forma así, porque han aparecido un montón de órdenes de compra, mucho más, ¿sí?, compra, y hace que el precio automáticamente suba. Esto, pues si te lo encuentras también al final de una tendencia, o por el contrario, pues al final en un soporte significativo, ¿sí?, pues todavía tiene mucho más valor. No te lo vas a encontrar del todo en niveles del 38%, del 50%, a no ser que el 50 o el 38,2% de ese movimiento de retroceso coincida con un antiguo soporte muy importante de sesiones anteriores. Entonces, esto es un rechazo a la zona de soporte, que esto es un giro en V. Este tipo de patrones, ¿sí?, esta vela, puede hacer un giro en V, y automáticamente hacer esto, ¿sí? O sea, esto, por ejemplo, tendría un desarrollo muy parecido a esto, y tiene una potencia brutal. O sea, prácticamente aquí no te va a dejar ni tiempo para operar, y si tienes suerte y encuentras una entrada de sistema agresivo, pues genial. Pero cuando esto sucede, automáticamente el precio sube y no te da tiempo a reaccionar. Y es por eso que esta vela, sí, tiene esta carga de información y la carga psicológica que nos está diciendo. Obviamente, tiene que venir, por ejemplo, finalización de un 2 o durante un 3 en cualquiera de sus tres, variantes, ¿no? En tres impulsos, cualquiera de sus tres posibilidades, ¿no? Igual que el primero, mayor que el primer impulso, o menor que el primero, y por tanto lo vamos a llamar fallo de tercero. ¿Comprendido? Estos dos patrones, ¿sí?, tanto el martillo como la vela envolvente como son muy buenos y son muy fiables. Y son muy fiables, y la información psicológica es muy potente. Entonces, la verdad es que si encuentras eso, yo te digo que te va a funcionar extremadamente bien, ¿sí? Vamos a ver ahora el ejemplo contrario, porque esto lo vas a poder ver muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa cuando el precio está subiendo y me está dejando unas velas con mucho pabilo y poco cuerpo? Imaginemos que tenemos una situación así, ¿sí?
y en un momento dado, arriba del todo, me empieza a aparecer esto. Es el mismo ejemplo, más que en el lado contrario. Esto es un martillo invertido. El martillo, pues le hemos dado la vuelta, aquí el asa y aquí la cabeza. ¿Qué significa esto? Significa que anteriormente esta vela había tenido un cuerpo que había llegado hasta acá. ¿Sí? Esto era anteriormente esa vela. Y toda esta parte de aquí eran compras. ¿Sí? Por eso el cuerpo ha llegado hasta acá. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en un momento dado aparece un montón de órdenes de venta que superan a las órdenes de compra. Por tanto, la presión compradora desaparece y es barrida por completo por los vendedores y hace que, que la vela que me había llegado hasta acá automáticamente me cierre aquí. Y por eso es que el cuerpo llega aquí, aparecen vendedores y automáticamente la vela, que el cuerpo de la vela había llegado hasta aquí, se retrae y me cierra aquí. Eso tiene una información brutal, o sea, te está diciendo que ahí los vendedores están teniendo el poder y que los compradores ya no tienen poder. Entonces tú cuando veas esto y veas un RSI sobrecomprado, y que, yo qué sé, pues que ha habido otro movimiento de subida y el RSI te está marcando divergencia, pues ya, mira, si esta vela de acá te encaja dentro de tu riesgo, yo automáticamente le pongo una orden de venta para ir a buscar un corto. Y a eso le llamamos un sistema, una entrada agresiva contra tendencia, porque el precio está subiendo, ¿sí? Está subiendo, pero de repente, automáticamente aquí aparece presión vendedora. Si no entras acá, existe la posibilidad de que el precio me haga esto y te deje dos velas martillo. Si te encuentras eso, ¿sí? ¿Qué significa? Es exactamente el mismo ejemplo que el anterior. De nuevo, los compradores están intentando subir el precio hasta arriba y el cuerpo de la vela había llegado hasta acá. ¿Sí? Había llegado hasta acá. Pero de nuevo han aparecido órdenes de venta y que han superado de nuevo en esa vela a los compradores. ¿Sí? Entonces aparecen compras, ventas, y automáticamente el precio que este cuerpo de aquí me había venido así, ¿sí? Ese era el cuerpo de la vela. Cuando de nuevo toman el control los vendedores, ¿sí? Este cuerpo que había llegado acá se retrae y cierra aquí. Y al final me está dejando una vela de doble martillo con un doble techo y con un doble suelo. Si te encuentras eso, automáticamente pones orden de venta e ir a buscar un corto. Un corto porque eso tiene un 90% de posibilidades de que automáticamente hay ventas. Ventas porque el precio se va a ir hacia abajo. Si por el contrario puede darse esta situación, ¿sí? Baja y de nuevo sube, no me supera este último máximo, lo voy a hacer un poquito más, y de nuevo puedes ver esto unido a una vela envolvente. Con un doble techo. Esto lo puede hacer perfectamente. Si no has invertido aquí, porque la dimensión de la vela es muy grande y la gestión monetaria no te lo permite, lo que puedes hacer es esperar a la siguiente ocasión. Viene, baja, ¿sí? Retrocede y de nuevo me puede dejar otra vela martillo así. De nuevo, otra vez, presión compradora y aparece de nuevo presión vendedora. Y encima, de nuevo el precio, te deja este mínimo más bajo que este, y aquí automáticamente te aparece esta vela envolvente que podrías buscar una orden de venta aquí
Y ahora sí, si esto te encaja, pues podríamos ir a buscar este movimiento hacia abajo. Y tendrías la confirmación de que todo esto de aquí es la causa y esto sería el efecto. Porque esto de aquí, si te va con un volumen muy grande acá y otro volumen similar respecto al promedio anterior, significa que esta vela con este volumen no son compras, son ventas. Ya se empieza a plantear el profesional la maniobra de distribución, ¿sí? Se empiezan a quitar lo que han comprado abajo y cuando se lo han quitado empiezan a vender, hasta que al final la oferta supera con creces a la demanda y automáticamente el precio cae. Si no consiguen bajar el precio todavía más y de nuevo sube aquí el precio y me sale otra carga de volumen fuerte y de nuevo me aparece esta vela, pues ya es que ahí estás ya teniendo la confirmación de que automáticamente el precio se va a ir hacia abajo. Se va a ir hacia abajo. Quizás no me haga un cambio de tendencia radical y me pueda hacer este movimiento y acá. ¿Sí? ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que cuando veamos este retroceso, si este retroceso pues tiene una carga de volumen menor que este, ¿sí? Menor que este, a esto se le llama el control, el test de comprobación a ver si todavía hay, opción de demanda. Si no hay demanda flotante, automáticamente esto, ¿sí? Si hubiera más demanda, el volumen aumentaría. Nos querría decir que aquí hay presión compradora. Pero como aquí el volumen, ¿sí? Ha intentado subir, pero no puede, y el volumen es bastante más bajo que este de acá, significa que no hay presión compradora. Entonces, cuando eso es así, ¿no? Automáticamente podríamos buscar una orden de venta en este punto de aquí e ir a buscar ya el movimiento hacia abajo. Eso es lo que significan ese tipo de velas, unido al volumen y unido a un contexto mucho más amplio, Por el contrario, si no tuviéramos esta vela de acá, y nos encontramos esto, ¿sí? Y nos encontramos esto, la información psicológica es exactamente la misma. El problema está en que esto era verde, esto es rojo, y aquí tienes una vela que, que automáticamente no tiene casi pabilo y tiene todo un cuerpo. Y es una vela envolvente que se come a una y a dos. Si también coincide esto con una gran carga de volumen y te encuentras esto, con mucha probabilidad ya te puedo asegurar que eso se va hacia abajo. Porque a este movimiento de aquí estás confirmando todo un cuerpo de vela roja muy potente, ¿sí? También se puede dar esta situación. Recupera, ¿sí? Recupera. Y te deja esto. Esta vela ya de por sí, ¿sí? Te está dando la oportunidad de entrar en corto con el sistema contratendencia. ¿Pero por qué también? Porque estás avalado con esta vela de rechazo muy potente, una vela de color rojo también potente, esta sería verde, y esta sería roja, y por tanto un retroceso, entraríamos en corto ahí, stop de seguridad acá, ¿sí? E ir a buscar el 1 a 1 que sería allá, para que automáticamente pongas la orden de compra, y esto podría hacer así, pum, y sería aquí, y sería aquí, y sería aquí. ¿Sí? Esta entrada es entrada contra tendencia avalada por esta vela de acá, de rechazo, ¿sí? Rechazo contundente, carga de volumen al final, que sería un volumen de clímax. Acá, vela envolvente, con un poquito menos de volumen, y esta de acá, con mucho menos volumen.
significa que este intento de subir el precio y no superar y tener menos volumen, te está indicando que no hay presión compradora y que al no haber presión compradora va a aparecer la oferta. Y como eso es así, pues automáticamente tú aquí pondrías una orden de venta anticipándote ya al primer impulso. Porque aquí el primer impulso te lo daría después de que rompiera esta base de acá. ¿Sí? Primero entonces te daría el impulso. Total. Entonces tú te estás anticipando ante esa situación. Ante esa situación. Entonces quiero que vayas entendiendo un poquito en qué consiste la información psicológica que te dan las velas respecto del pabilo. A mayor pabilo, mayor rechazo. Y si encima coincide con zonas de alta resistencia, máximos de hace un montón de tiempo, y te lo encuentras esto en una temporalidad, por ejemplo, de semanal o mensual, bueno, esto es un rechazo brutal. Especialmente tienes que intentar localizar y entender el volumen, porque el volumen va a jugar un factor muy decisivo. Por el contrario, vamos a plantearnos que el precio, ¿sí?, me sube acá, me sube aquí, me deja un nuevo máximo acá, esto es un cuerpo verde todavía, ¿sí?, y automáticamente me sale esto. Esto. Y esta es de color rojo. Si encima, de nuevo, vemos este ejemplo, volumen grande, aquí, volumen desciende, aquí, este volumen puede aumentar un poquito, pero este pico de acá, si no hay presión acá, si no hay volumen fuerte y desciende, ¿sí?, y desciende por debajo de este, con este nuevo intento, significa que ahí tampoco hay presión compradora. Porque si hubiera presión compradora a la hora de llevar el precio hasta acá, esta barra de volumen debería de haberme hecho esto. Si esta barra de acá, este intento o tiene una carga de volumen alto mayor que estas anteriores, yo aquí me podría estar planteando que todavía hay posibilidad de que haya compradores que quieren hacer subir el precio todavía más arriba. Pero si no es así, y el volumen que me está dejando esta vela encima es así menor, y tú automáticamente puedes ver que de este volumen acá, eran ventas, esto eran compras, y fíjate tú que si hubieran sido compras y el precio está subiendo, debería de subir el volumen, ¿no? Volumen concordante, ¿no? Precio sube, volumen sube. Pero en este caso, este precio sube, acá me deja carga de volumen brutal, ¿sí? Por tanto, esto ya sospecha y yo ya me planteo ya volumen profesional, volumen de parada. Cae el precio, desciende el volumen, y si aquí el precio sube, me debería de subir el volumen. Pero no es así. Entonces, la siguiente vela, este intento de acá, que me deja un máximo mayor que este, si no va acompañado de volumen, ¿qué es lo que pasa? Que no hay presión compradora. ¿Y qué va a pasar acá? Que si esta vela es una vela envolvente de color rojo, y vemos esto, pues ¿qué te está diciendo? Que aquí tienes un techo, otro techo y otro techo. Triple techo, con ausencia de volumen en este techo. Y acá, cuando termine esta vela, hay volumen, acá, y esta vela de aquí te da volumen, pues entonces aquí de nuevo te está indicando que la preferencia va a ser de ventas, porque los vendedores están teniendo en control. Por tanto, esta zona de acá, ¿sí?, sería el test de comprobación de demanda. Los profesionales, acuérdate que también pueden hacer estrategias de venta, recompra y así. Entonces, esta zona de acá podría haber sido una zona de recompra de los profesionales para hacer empujar al precio hacia arriba. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Empujan al precio hacia arriba, recompran. Y acá vuelven a vender, pero como ya han comprobado que no hay aquí volumen, ¿sí?, que no hay volumen,
en este nuevo intento, pues ya ellos saben perfectamente que ya no hay presión compradora y entonces intensifican las ventas. Y empiezan venta por partes y automáticamente el precio desciende, confirmado con una carga de volumen bastante fuerte. Por tanto, acá, si tú ves esto, pues automáticamente, ¿sí?, podrías entrar aquí antes de que termine esta vela, o por el contrario, entrarías en la terminación de esta vela, un tick por debajo. Existe la posibilidad de que cuando veas esto, automáticamente te haga esto. Y ¡pum! Y te baje de manera radical, y aquí, como verás, hay una M de primera variante. ¿Sí? Pico, desciende, pico, doble techo, M de primera variante. ¿Sí? Entonces, así es como tenemos que valorar la psicología del mercado, porque cuando te encuentres esto, la verdad es que ya te está indicando unas posibilidades de inversión brutales. Entonces, cuando tú veas estas maniobras de distribución, veas el volumen y veas este tipo de formaciones con el volumen, pues la verdad es que ahí no tienes que pensar en compras, ahí tienes que pensar en ventas, ¿sí? Porque están apareciendo los profesionales. Y por tanto tú te debes de poner a favor de los profesionales, No te enfrentes nunca a ellos, ve siempre siguiendo la estela que dejan ellos. Esto es causa, la causa. De nuevo, este incremento del precio es la otra causa. Y aquí es la tercera causa. Y todo esto de aquí es el efecto propiciado por la causa de los profesionales a la hora de meter dinero y hacer que el precio vaya en sentido contrario de donde estaban viniendo. Y así es como debes de ver este tipo de planteamientos psicológicos, porque a medida que entiendas este tipo de planteamientos psicológicos, tú vas a poder entender muy bien esto. Este mismo ejemplo funciona también en sentido contrario. No pasa nada, funciona perfectamente en sentido contrario. A esto le damos la vuelta y tendríamos una W de primera variante. El efecto del volumen jugaría exactamente igual, habría que estar vigilando. Obviamente todo esto tiene que venir precedido por la finalización de un segundo impulso o durante un tercer impulso, y dependiendo en la zona en donde se encuentre, todavía tiene más valor. Ni qué decir tiene que acá, en estos puntos de acá, el RSI me tiene que estar ya marcando con mucha seguridad divergencia. Divergencia que encima estaría confirmando, ¿sí? Estaría confirmando el intento de subir el precio con ausencia de volumen, ¿sí? Porque no hay volumen bajo, con divergencia del RSI. Entonces, la verdad es que cuando te encuentras todo esto, ¿sí?, yo te aseguro que tienes más de un 90% de probabilidades de que el precio automáticamente descienda. Saber esto, saber la psicología y analizar todo el mercado en un contexto, no decir, oye, ¿sabes qué? Veo esto y ya la primera, pues invierto. No se trata de eso. Se trata de que analicemos todo el contexto con toda la información que ya te he dado y empieces ya a ver el mercado desde un punto psicológico que antes no lo habías visto. Por eso te quería, ¿no?, marcar y explicarte cómo esas velas, que antes era el cuerpo, se convierten en martillo invertido y te deja un gran pabilo. Así que esa es la manera de cómo funcionan las velas, especialmente la vela de martillo, cualquiera de sus variantes, o bien martillo invertido, o bien martillo normal, y la otra vela que funciona maravillosamente bien, que son las envolventes. O sea, las envolventes unidas a un martillo, pues bueno, tenemos una fiabilidad brutal. Y funcionan extremadamente bien. Así que bueno, espero que te haya gustado esta lección de práctica y de psicología de mercado. Mírate el vídeo tantas veces como quieras, porque te aseguro que esto es contenido de alto valor, que en cuanto empieces a entender esto, verás el mercado de una manera distinta. Así que bueno, espero que te haya gustado, te espero en la siguiente lección.